Hola chicos, con esta práctica quería ayudarles un poco a repasar para el examen. Entonces vean, en este plano he dibujado 4 vectores. Las medidas de esos vectores aparecen aquí. Esa sería la magnitud de cada vector. Este número que está aquí sería la magnitud, que es la medida de cada vector. En este caso todos son vectores de desplazamiento, porque la medida es una longitud, ¿ven? Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es saber que la medida del vector es 3 metros, 2 metros, esa es la magnitud. Y lo que nos falta aquí es la dirección. En este primer problema les pido que la dirección la den de forma antihoraria. De forma antihoraria significa que la vamos a decir en grados. Y esos grados los empezamos a contar siempre desde el 0 que lo consideramos aquí, que sería la parte positiva del eje X. Esos son 0 grados. Y a partir de ahí tenemos que contar. ¿Cómo vamos a contar? Pues sirviéndonos de las indicaciones que nos dé para cada vector. Por ejemplo, para este primer vector, si empezamos a contar desde 0, nos dice este dato. Voy a poner el dato, voy a subrayarlo en... no sé si se verá suficiente. El ángulo que nos marca es este. Entonces, si nos dice que esos son 60, pues de una vez ya sabemos que aquí tenemos que poner en la dirección 60 grados. Y ya está. Y con eso ya todos sabemos que empezamos a contar desde 0. Desde 0. El siguiente vector B, sin embargo, el dato que me está dando del ángulo es este. ¿Ven? Es este. Entonces eso no es desde 0, así que tengo que medir desde 0. Voy a poner en azul, que sería, habría que sumar 90, que sería todo esto, 90 más los 70. Y ese es el resultado, que son los grados. ¿Ven? Y así ustedes van haciendo los demás. ¿Ven? El siguiente, el ángulo que me dan es este. Pero ese no me sirve porque tiene que ser desde 0. Entonces tendría que sumar. Como no sé cuánto es, vean que si yo quisiera sumar todo esto y a eso sumarle 20, no podría porque yo no sé cuánto es todo eso. Entonces no voy a hacer esa operación, no puedo hacerlo, lo quito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues que aquí es 270 y eso sí lo sabemos, eso hay que saberlo. Entonces lo que puedo hacer es quitarle 20 a esos 270, de manera que ahora sí, perdón, no tuviera que sumar todo eso, es que este era el ángulo, perdón, lo he explicado un poco. Ese es el ángulo que tenemos que calcular, no es que haya que sumar eso, ese es el ángulo y no lo sabemos. Entonces, para saberlo lo que hacemos es 270, le restamos 20. ¿Ven? Bien, para calcular ese ángulo, ese es el ángulo que nos hace falta contándolo desde 0 grados. Ok, que antes lo haya explicado. Bien, y así continuamos con los demás, sabiendo que estos son 0, 270, aquí 90 y aquí 180. Bien, pues lo dejo a ustedes. El siguiente ejercicio lo que nos pide es que esos mismos los demos en forma usando las coordenadas geográficas. Entonces, para usar las coordenadas geográficas, lo que vamos a hacer es que ahora no vamos a contar los grados, sino que vamos a contar que aquí tendremos el este, el oeste, el norte y el sur. Y entonces vamos con el primer vector A, contaremos 60 grados contando desde el este. Entonces vean, me los voy a traer aquí para hacerlos más sencillos. Aquí, esto sería 60. Empezamos a contar desde el este. Y desde el este hacemos los 60 grados en dirección norte. Así que aquí pondremos este primero, 60 norte. ¿Ven?
El siguiente es el vector, es el vector B. Y el dato que me dan para el vector B es que este ángulo es 70. Así que lo primero que voy a hacer es venirme aquí al norte. ¿Ven? Donde comienza el ángulo, ¿en qué dirección geográfica comienza el ángulo? En el norte. Así que lo primero que pongo es el norte. Después recorro el ángulo, que son 70. ¿Y en qué dirección? En dirección oeste. Pues aquí pongo oeste. ¿Ven? Ok, entonces los demás les dejo ya que lo hagan ustedes. Y después, solo quiero que vean que he dibujado aquí los vectores de los problemas. Y solo les voy a ayudar a dibujar el vector de desplazamiento para cada caso. ¿Ven? El desplazamiento hemos dicho que se dibuja desde el inicio, lo voy a dibujar aquí abajo para no dibujarlo encima, hasta el final. El final es aquí. Entonces será ese vector y lo único que le pongo la flecha donde acaba. Así que ya veo que la dirección de este vector también será hacia el este. ¿Ven? Y lo único que tengo que hacer es sumar 8 y 3. Ese en este ejercicio. En el siguiente, que forman 90 grados, en estos casos, el vector de desplazamiento inicia donde el primero y termina aquí. Así que es un vector así. Este vector sería la hipotenusa de un triángulo donde estos son 90 grados. ¿Ven? Entonces, para calcular ese vector, que sería la hipotenusa, ese vector de desplazamiento es el que nos va a servir, ¿ven?, para esa suma de vectores. Y le llamamos desplazamiento o le podemos llamar lo que sea, es la suma de esos vectores. Y hay que calcular la magnitud con Pitágoras y el ángulo con tangente a la menos 1. En este caso, tangente a la menos 1, lo más importante es que el ángulo se dibuja donde se inicia el vector suma. Este vector suma, que es el verde, ¿ven?, se inicia aquí. Así que ese ángulo, este sería el opuesto y este el adyacente. Y para decir la dirección, pues diría primero este, después diría el ángulo y después diría sur. ¿Ven? En el siguiente, el vector suma, que podría ser también un vector de desplazamiento, pues iniciaría aquí y terminaría aquí. Así que el dibujo es así. Y el ángulo que voy a calcular donde se inicia el vector es este. Así que igual para decir el ángulo, pues tendré que usar lo mismo, la tangente, y la dirección esta vez la daré. Como primero vengo al oeste y después el ángulo va hacia el norte, diré oeste, el ángulo y hacia el norte. ¿Ven? Y así vamos dibujando los vectores. Voy a terminar solamente con el dibujo de estos dos últimos casos. En este caso el vector suma sería desde el inicio hasta el final y lo que tenemos que hacer es dibujarlo y veremos que aquí lo que necesitamos es dibujar un triángulo que podría ser este triángulo rectángulo, donde este sería el ángulo de 90 y aquí sumaríamos C con el valor de A. ¿Ven? C más A sería este. Y este sería B. Y así hacemos el mismo cálculo. Para el caso de dos vectores que se inician en el mismo punto, aquí es distinto. La suma tenemos que hacer un paralelogramo y el vector suma sería desde el inicio hasta el vértice opuesto. Ese sería el vector suma. Y podemos calcular este ángulo. Y en el último, que ya lo veremos en clase, pero por si alguno quiere avanzar, el inicio es aquí y el final del recorrido es aquí, así que el vector es este. Y en este caso habría que restarle al valor de A, restarle B, sería 60 menos 20. Y la dirección pues sigue siendo este. Muy bien, termino que me queda un poco largo. Este vídeo lo pueden ver por partes, si quieren solamente vean una parte, la parte que quieran y luego ya en clase pues, podemos terminar los problemas.
clase virtual, ¿verdad? Se entiende. Muy bien, nos vemos el lunes.